¿Qué es la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? La violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar es toda acción u omisión que causa la muerte, que causa el sufrimiento físico, psicológico y sexual de una mujer en su condición de tal o como integrante de un grupo familiar. ¿Cómo puedo presentar una denuncia por violencia? Las denuncias por violencia se pueden realizar en diferentes canales, tanto en la comisaría del sector, tanto en este despacho fiscal, en el juzgado de familia. Pueden recibir también las denuncias por violencia. Las denuncias en este despacho pueden llegar de manera personal, no requieren que tengan un abogado, simplemente se acercan y realizan una denuncia verbal. En los despachos fiscales se levanta un acta de recepción de la denuncia y se inicia el procedimiento. También es importante señalar que tenemos habilitados los canales tecnológicos que se pueden dar a través del número de celular o a través también del correo electrónico. ¿Qué rol cumple el fiscal en los casos de violencia? El rol que cumple el fiscal en estos casos es un rol de naturaleza mixta. Por un lado, el fiscal investiga los hechos, ¿no? Va a copiar toda información para poder determinar la responsabilidad del investigado. Y por otro lado, también protegemos a la víctima. Solicitamos a los jueces, por ejemplo, la emisión de medidas de protección hacia la víctima. Pero en algunos casos el Ministerio Público también, de manera directa e inmediata, otorga medidas de protección hacia las víctimas. ¿Qué diligencias realizan los fiscales de violencia en una investigación? Las diligencias que realizan los fiscales es el llenado de la ficha de versión de riesgo, instrumento importante que va a determinar la eficiencia y la oportunidad de la medida de protección que requiere esa víctima. Asimismo, se le cursa un oficio dirigido a la División Médico-Legal del IMASUR para que pueda ser sometida a un reconocimiento médico-legal si estamos en una situación de violencia física o sexual, y también se le puede remitir en los casos de violencia psicológica un oficio para que puedan ser sometidas a una evaluación psicológica con la finalidad de determinar si presentan algún tipo de afectación psicológica. Una vez realizada esta diligencia, se procede a tomar la declaración de la agraviada, de los posibles testigos o víctimas indirectas y también del imputado. ¿Qué casos se atiende en las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Nosotros tenemos una competencia material para conocer, por ejemplo, los delitos de agresiones hacia la mujer y hacia integrantes del grupo familiar. También conocemos lesiones leves, lesiones por violencia familiar, conocemos delitos de libertad sexual, por ejemplo, la violación sexual, tocamientos indebidos, acoso sexual, chantaje sexual, y también conocemos el delito de feminicidio. ¿Qué acciones se adoptan cuando no existen las medidas de protección para la víctima? Cuando no existe una medida de protección, el fiscal puede emitir una medida de protección, ya sea de rondas periódicas a través de la Policía Nacional. También debemos de incorporar a la víctima en la unidad de víctimas y testigos con la finalidad de preservar ese testimonio, se le pueda dar una asistencia multidisciplinaria como psicológica, jurídica y también social. Se coordina de manera inmediata con los centros de emergencia mujer, a efectos que también le den la asistencia y el soporte emocional que requiera la víctima. Todo ello con la finalidad de evitar un nuevo hecho de violencia. Podemos también inclusive ordenar el internamiento en un albergue que con coordinación del Centro de Emergencia Mujer pueda ser albergada nuestra víctima. ¿Cómo actúa la UDAVIT en los casos de violencia? La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos realiza la asistencia a todos los casos de violencia solicitados por el despacho fiscal. Es importante detallar que esta asistencia consta en un equipo multidisciplinario, la cual integra un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Abogado para que de alguna manera pueda orientar a la víctima sobre los derechos en el curso de todo el proceso de investigación. Con respecto al profesional psicólogo, para que pueda brindar el soporte emocional debido a que puede enfrentar ciertas situaciones que repercutan mucho en el tema emocional de la víctima.
Y finalmente, en el aspecto social, la trabajadora social pueda realizar una evaluación socioeconómica de la familia para de igual manera se pueda brindar una serie de apoyos a nivel social y económico en el caso lo amerite. Si conoces o formas parte de un hecho de violencia, no estás solo. Denuncialo. Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima Sur.